Bueno, buenas tardes a todos, todas. Bueno, antes de empezar, a mí sí que me gustaría dar las gracias a todo el proyecto de Fontagro, sobre todo por la invitación que me la hizo extensiva Alfonso y desde luego es una oportunidad para mí poder estar aquí y luego también es un reto en sí mismo, porque lo poco que sé ya lo han contado Alfonso y Jesús. Entonces, bueno, pensamos que quizá podríamos cerrar la jornada hoy con una visión diferente de lo que es la teledetección, la aplicación al regadío y el uso del agua, ¿no? Pero digamos, darle un contexto que no solo sea específicamente de eficiencia agronómica, sino también un contexto más medioambiental, agronómico y social. Es decir, qué implicaciones, cómo lo implementamos. Y en ese sentido, en el grupo de investigación, pues tenemos una línea de trabajo que va en esa dirección, ¿no? Que está bien financiada, además que tiene mucho atractivo y que es un reto en sí mismo, ¿no? Porque nuestra formación no somos sociólogos, no somos economistas, pero el reto cuando asumimos esta línea de investigación era entender cómo lo que hacemos se puede trasladar a otros ámbitos, a otras disciplinas y si de verdad tiene interés. Entonces, un poco esa es la idea. Y arrancamos un proyecto muy ambicioso, que era el Nexo Agua, Energía, Medio Ambiente, Seguridad Alimentaria. Todo esto que les voy a contar está en el marco principalmente en varios proyectos, pero principalmente en un proyecto de financiación de la Comisión Europea, un proyecto grande, de volumen de millones de euros. Y pues un poco trasladar en el marco de esto, trasladar pues cómo encaja. En primer lugar, quería un poco romper la fatiga semántica del nexo, ¿no? Que ya es una palabra que se oye mucho o se va oyendo en cierto modo, y pues retraer un poco la definición y entenderla. Entenderla porque nos parece interesante, como han apuntado antes en alguna presentación, esa gestión integrada. Porque cuando hablamos del uso del agua, no hablamos en términos aislados, sino es un contexto social, económico, ¿no? Y el nexo es, en el contexto del agua, la alimentación, energía y medio ambiente se refiere a que estos sectores están ligados, de modo que las acciones en un ámbito político suelen tener repercusiones en los demás, así como en los ecosistemas de los que dependen en última instancia los recursos naturales y las actividades humanas. Aquí se ha hablado, en esta jornada, en la de ayer también, se ha hablado sobre todo de compromiso, información, tecnología. Lo ha hecho muy bien Alfonso y ha terminado hablando de compromiso, ¿no? Compromiso de los usuarios, ¿no? Y ahí aparecen las actividades humanas. Un poco por establecer la motivación que nos llevó también, en cierto modo, a abrir esta línea. No sé si aquí tendrán titulares de este tipo, pero allí sí que están, en Europa. Es decir, el precio de la electricidad se cuadruplicó hace 2 años. Hizo inviables muchas explotaciones agrarias. O qué papel juega el regadío en la seguridad alimentaria. Como veremos más adelante, el regadío ha sido, y Alfonso lo ha hecho, la verdad que de manera brillante, se ha saturado el uso de suelo, pero ha seguido aumentando el consumo del agua y la producción agrícola, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso se plantea una solución al regadío, pero también los recursos hídricos son limitados, ¿no? Podríamos seguir hablando de la competencia de usos de suelo con las tecnologías fotovoltaicas, las energías renovables. No sé aquí hasta qué punto esa competencia existe, pero en Europa les garantizo que así es, que existe. Y por llevar la cosa un poco más lejos, aunque sin ser pretenciosos, creo que hasta aquí llegan las noticias, ¿no? Es decir, nadie se imaginaría que la Puerta de Alcalá estuviera rodeada de tractores, pero igual apareció en los Campos Elíseos en Francia, la Puerta de Brandenburgo en Berlín, podríamos poner también la Plaza de Venecia en Roma o la Plaza Sintagma en Atenas. Es decir, algo está pasando, las políticas son importantes, la causa realmente no la sabemos, pero sabemos, también ha identificado Alfonso, una situación que está bien identificada, está clara, y es que el agricultor medio, que muchos de ellos son regantes, atraviesan serias dificultades económicas. Y esa ha sido probablemente una de las mechas que haya surtido estas protestas. En el fondo, el esquema es sencillo, no es complejo. Es compleja la solución.
En el fondo lo que tenemos es, bueno, pues unos límites que nos enmarcan dónde nos podemos mover, dónde están, digamos, los recursos renovables, pero existe una competencia, es decir, aumentamos el riego, aumentamos la producción agrícola, pero también tenemos que tener en cuenta que también competimos en los usos de suelo. ¿Dónde interviene, a nuestro juicio, la teledetección? Pues interviene claramente, ya lo hemos visto, yo no lo voy a explicar más, en la contabilidad del agua, es decir, en el riego, y una situación muy importante que es el uso de suelo. Identificar bien y planificar el uso de suelo. No es una cuestión menor. Esto se llevó a debate la semana pasada, se discutió, y desde luego eran dos líneas en las que había que entender bien qué políticas o qué herramientas o qué datos existen para hacer esas políticas. Bueno, este es de los muchos enfoques del nexo, este es uno de ellos. No intenten entenderlo, porque no lo van a entender. Pero le voy a explicar la estrategia, no lo intenten, no lo intenten. La estrategia es utilizar el máximo de datos disponibles, es decir, dejemos de discutir, hablemos con los datos, los tenemos, muchos de ellos, no todos. Ahora veremos, no vamos a detallar todos los modelos lo que se está utilizando, pero utilicemos todos los datos que tenemos, es decir, contabilidad del agua, idoneidad de un cultivo en una determinada zona, huellas de carbono, proyecciones climáticas, implementar esa información que está allá, que no nos la tenemos que inventar, la tenemos. Y muy importante, implicación de los usuarios, participación, es decir, modelos participativos, una gestión participativa. Este diagrama que les parece aquí tan complejo es un diagrama, se llama causal. Un diagrama causal donde los propios usuarios identifican cuáles son las causas y las consecuencias de determinadas decisiones dentro de una cuenca hidrográfica. En este caso, la cuenca hidrográfica del Júcar. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es suministrar los datos y en colaboración con la Universidad de Cambridge lo que hacemos es implementar estos causal loop diagrams, estos diagramas causales. ¿Qué esperamos de esto? Pues esperamos que nos diga si alteramos una de las células del modelo, qué pasa con el resto. Bueno, habéis sido generosos con el tiempo que me habéis dado, pero no lo voy a ocupar entero. Es decir, voy a centrarme en algunos aspectos concretos que afectan más a la contabilidad, al uso del agua, ¿no? Presente y futuro, en este sentido. Bueno, finalmente, proponemos también en el proyecto pues, un módulo de soluciones basadas en la naturaleza. Vuelve a ser también un abuso semántico, porque soluciones basadas en la naturaleza, bueno, yo les confieso que yo soy el coordinador del proyecto, pero también soy muy crítico con todos los módulos y las soluciones que se proponen. Porque se habla de soluciones basadas en la naturaleza como algo novedoso, cuando en realidad, después de haber hecho una revisión bibliográfica de qué se está haciendo y qué se propone, al final nos encontramos que son soluciones tradicionales, muchas de ellas. Que en la agricultura, yo no soy agrónomo, pero muchas de ellas pues ya estaban implementadas en muchos sitios, o sea que tampoco hemos descubierto nada nuevo. Lo que sí se puede hacer, bueno, pues es rescatarlas y adecuarlas en ciertas situaciones. Bueno, dicho esto, en tecnología de uso de suelo, pues bueno, aquí os pongo un ejemplo, Alfonso lo ha liderado perfectamente esta parte. Elaborar mapas de uso de suelo es una cosa que se hace tradicionalmente, hoy se ha hablado, con tecnologías de clasificación supervisada, y eso yo creo que está bastante bien avanzado, bastante bien implementado. Creo que lo hacen todos. Nosotros hemos dado un paso más, hemos querido dar un paso más en esta parte. Y claro, hoy ha aparecido, por ejemplo, estas cosas, ¿no? Que les suena, ¿no? Eso que es una curva de NDVI, creo que ya la hemos trabajado en la sesión suficientemente, pero hemos querido dar un paso más y hoy ha salido una discusión interesante que alguien ha preguntado si el NDVI se saturaba, ¿no? Habéis hecho la pregunta. Bueno, esto que tienen aquí abajo, bueno, hemos trabajado mucho en esto, O sea, hemos trabajado en el NDVI y otros índices. Es más, hemos definido índices nuevos y precisamente una de las críticas que se le puede hacer al NDVI, abro un paréntesis, no es la saturación del light, sino hay otras cosas que le afectan más, como el cambio de color de suelo. Bueno, hemos querido avanzar un poquito y hemos generado esto que se llama la huella espectrotemporal. ¿Y ¿en qué consiste?
maximizar la información en las bandas del satélite sin utilizar todas las bandas. Es decir, maximizar, porque ¿a qué conclusión hemos llegado con esto? Que es importante tenerlo esto en cuenta, pero tener más herramientas y más información muchas veces no te hace más sabio. Es decir, funciona bien, si hemos desarrollado los algoritmos, los hemos entrenado. Aquí tenéis la zona de mancha oriental, está publicado, hemos llegado a niveles de acierto comparables o incluso en algunos casos mejorar en cierto modo las clases que se identificaban de manera tradicional, pero no con el objetivo de hacerlo mejor, porque es difícil mejorarlo, sino hacerlo más rápido, más operacional. Y ahí estamos, ¿vale? Bueno, dicho esto, pues claro, esto lo ha explicado Jesús muy bien también, porque es el autor de esta gráfica, esto es de su tesis doctoral. Si ya tenemos la capacidad de hacer un seguimiento de las necesidades hídricas o del consumo de agua desde la escala de parcela hasta escala, digamos, nacional, vamos a ver toda esta información que es ingente, es un Big Data. Mover esta información de verdad es un reto, es un Big Data. Vamos a implementarlo, vamos a aplicarlo en la gobernanza del agua, si es posible, ¿no? Vamos a intentarlo. Y, bueno, pues aquí él también ha explicado que a nivel de acuífero se ha validado, pero para mí cuando llegamos a este punto, el aprovechamiento de esta parte, lo más interesante era precisamente qué diferencia la teledetección, que sería la curva que presenta el plan hidrográfico de Cuenca y la curva que presenta la teledetección. Para mí un dato muy relevante, que esto fue de la tesis de Jesús y que se publicó, es la falta de temporalidad, es decir, hay momentos, la secuencia, ¿no?, cuando se produce, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto sobre otras áreas? Bueno, y ya si vamos a una secuencia temporal, que también lo ha puesto Jesús hoy muy bien, pues bueno, ahí vemos los picos del plan y la obtención con teledetección. Es decir, hay un desfase en el timing del agua que teníamos la curiosidad, de verdad, esto, ¿cómo se puede aprovechar en la gobernanza del agua? ¿Qué se puede hacer, no? Y bueno, pues también un poco por la iniciativa dijimos, bueno, vamos a utilizar estos datos de teledetección y hacemos un análisis multidisciplinar de la información. Vamos a implementar modelos económicos, vamos a ver, y esto les puedo garantizar, no sé si aquí se habrá hecho antes, en España no, desde luego, fuera de España en algún sitio sí que lo vimos ya, que se había hecho, es implementar la información de teledetección con los modelos micro y macroeconómicos. Micro a escala de agricultor, de explotación agraria, pero también macro a escala de cuenca, ¿no? A ver, un poco qué impactos puede tener esto. Bueno, realmente, y nos fuimos a zonas calientes dentro de la península ibérica. Zona caliente significa, bueno, Doñana, desde luego no hace falta que les dé muchas referencias. La Manga, aquí en Murcia, tampoco hace falta que les dé muchas referencias, pero hay otra que es Los Arenales, en Segovia. Y, bueno, y por supuesto Mancha Oriental, que lo conocemos, ¿no? Entonces voy a ponerles dos casos, Arenales y Mancha Oriental. Y vamos a, bueno, planteamos un poco cómo ellos, porque el proyecto duró 3 años y realmente durante 2 años nos hemos dedicado a homogeneizar nuestro lenguaje. Es decir, economistas, físicos, agrónomos, a homogeneizar qué entendemos por cada una de las unidades físicas, cada uno de los términos, hasta las propias unidades de manejo. Y bueno, estos Arenales, bueno, aquí lo que hemos hecho ha sido lo que ya les comentaba, hemos identificado la superficie regada durante 3 años, es decir, hemos querido ser consistentes, porque esta zona tiene un reto que no es menor. Bueno, es una zona grande y tiene una zona aquí que es un acuífero más pequeño que se maneja por recarga superficial, cosa que nos saca un poco de nuestra zona de confort. Ahora veréis. Bueno, hemos identificado las zonas de riego, también hemos aplicado hidromore y bueno, pues también hemos evaluado el volumen total de agua que se extrae, con la idea de compartir estos datos con la propia Confederación Hidrográfica, con la autoridad del agua. Como les decía, hemos ido a una zona que es la Uda del Carracillo y nos hemos encontrado con situaciones, como van a ver,
como esta. Cada parcela de estas en rojo es donde está declarado el pozo, donde existe un pozo declarado. Donde no hay una parcela en rojo, no hay pozo declarado. La conclusión está clara, ¿no? Aquí hay una situación aparentemente, digo aparentemente porque no es caótica, aparentemente caótica. No es caótica, se lo puedo garantizar, hemos estado allí, colaboramos con ellos, pero que la propia inercia del uso del agua ha generado una situación difícil de controlar. Y ahora les lanzo la pregunta a ustedes, ¿qué hacemos con esta situación? El propio Autoridad del Agua de la Confederación del Duero nos dijo que cuando se enteró en el simposium que tuvimos la semana pasada que íbamos a presentar este caso, en el simposium se le atragantó la magdalena. Porque el hombre era como decir, me vais a poner los colores, si esto no lo podemos manejar. Bueno, en resumen, lo que les vengo a decir es que, bueno, el caos total no existe, ¿eh? No teman, es decir, que los propios usuarios se autorregulan, pero lo que está claro es que la propia autoridad desconoce a ciencia cierta en qué parcela se aplica cada año el agua. ¿Por qué? Bueno, porque cada zona tiene una política de consumo de agua muy diferente. En este caso, son predominantemente hortícolas que exigen rotación de cultivos. Es decir, en la misma parcela que tienes el pozo, tú tienes la dotación de agua, pero no puedes plantar hortícolas un año y otro por el agotamiento, ¿no? Entonces, ellos van rotando con riego móvil. Y esto abrió la discusión, que también Jesús ha apuntado tímidamente, pero la discusión fue ¿contadores o teledetección? Yo lanzo la pregunta también, que queda abierta. Yo creo que no hay que elegir una ni la otra, lo hemos discutido ya internamente en el grupo, ni una cosa ni la otra. Quizá lo más sensato sea tener un muestreo de contadores. No pongo aquí las gráficas ni datos así más, pero es que lo hemos validado con los contadores, esto. Con lo cual sabemos que el caos, que no es un caos, que hay un orden dentro de un caos aparente, ¿no? Entonces, bueno, pues lecciones aprendidas y recomendaciones en el uso, le hemos llamado ilegal. ¿Por qué ilegal? Bueno, porque ese informe habla así, pero preferimos ser diplomáticamente correctos y se llaman, o denominarles extracciones no autorizadas, no ilegales. ¿Por qué decimos no autorizadas? Porque no tienen por qué ser ilegales. No tienen por qué ser ilegales. Pero sí que es verdad que el agua, la competencia por el agua es un conflicto, un potencial conflicto social, ¿no? Y tendremos, yo creo que hay que tener, digamos que hay que anticiparse a esos potenciales conflictos, ¿no? Y bueno, entonces en esas lecciones nosotros utilizamos uno de los informes que allí en España y a nivel europeo también, no sé, aquí ha tenido cierta relevancia, y es que establece qué estrategias se deben utilizar para detectar un uso ilegal del agua. Y fíjense, hay una batería de estrategias, pero la número 4 dice desarrollo del seguimiento de extracciones de agua mediante teledetección. Es decir, nos lo están diciendo. O sea, no lo decimos nosotros, nos lo están diciendo. Y gestión integrada. Con lo cual el camino está claro, ¿no? Después ya hablaremos, es decir, ya hablaremos si una vez que se detecta ese sobreuso o sobreexplotación, ¿qué estrategias vamos a utilizar para gestionar? De las potenciales recomendaciones, ¿qué estrategias? Es decir, pues una buena opción es participación de los usuarios del agua en desarrollo de leyes, acción de la administración, pozos y multas, cierre de pozos y multas, o capacitar a los usuarios del agua y ayudarles a cumplir restricciones, subsidiar la agricultura, es una posibilidad, dar incentivos positivos o, bueno, hacer un poco de pedagogía e informar qué puede pasar si agotamos el acuífero, ¿no? Bueno, pues en ese marco hemos ido trabajando, ¿no? Aquí pongo un ejemplo que debemos coger con pinzas, pero bueno, ya que nos insisten los economistas que están muy sorprendidos y muy contentos de que la teledetección les aporta unos datos que son muy interesantes, ellos lo que han hecho es coger Mancha Oriental, el acuífero que tenemos en Albacete, y en función de las extracciones por teledetección, por la planificación de los propios regantes y por los datos que suministran en la planificación la autoridad de Cuenca,
Pues ellos han elaborado qué pasaría si en una situación de emergencia tuvieran que hacer una recompra de los derechos de agua. Es decir, tuvieran que comprar el agua, digámoslo así, compensando por el equivalente económico de producción. Y ellos nos tienen que explicar con mucho detalle qué funciones se utilizan para transformar el agua en emolumentos económicos. Pero lo que sí nos dicen es que claramente ven que es muchísimo más económico. Fijaos aquí que con la misma cantidad de dinero es mucho más económico comprar muchos más derechos de agua. Por el timing. Derechos de agua. Bueno, pues claro, esto hay que cogerlo con pinzas, es decir, no podemos generalizar porque estos son simulaciones, ¿eh? Y sabemos también que la incertidumbre, bueno, ellos lo trasladan a incertidumbre, eso es la incertidumbre de diferentes modelos que ellos utilizan, hacen un ensambling, pero aún así, pues hay que ser escépticos. Un poco también, pues, desde el punto de vista medioambiental, ¿cómo trasladamos esto a la contabilidad del agua a los modelos de gestión, a las políticas, ¿no? Bueno, aquí voy a presentar un trabajo, bueno, que hemos desarrollado, Jesús está ahí, que es autor principal, ¿eh? Pero, bueno, un poco me pidió Claudio también que trasladáramos estas ideas aquí al foro, y es la primera vez que nos conste que la huella hídrica se calcula de manera distribuida con teledetección, ¿no? Hemos cogido el manual de Hoekstra y, bueno, lo que hemos hecho ha sido adaptarlo al modelo FAO, al modelo Hydro-More que ya conocemos, al balance de agua. Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, pues separar agua azul, agua verde. Agua azul es el agua consumo de regadío, el agua verde es la que se consume por precipitación, por renovación natural, ¿no? Y lo que hemos hecho ha sido, bueno, tener en cuenta los rendimientos, en este caso tabulados. No tenemos rendimientos por parcela, por razones obvias, ¿no? Pero sí que nos permite hacer ese mapeo distribuido de esa huella hídrica. Bueno, en primer lugar, pues lo que hacemos es, por supuesto, calcular los valores por cultivo, es decir, cultivos, bueno, por cultivos menos productivos, pues tienen una huella hídrica mayor. El objetivo de esto no es generar ningún tipo de polémica ni nada de esto, simplemente, bueno, adaptar algo que ya existe, pero utilizando la teledetección, ¿eh? Y también, bueno, distinguir los consumos, agua verde y agua azul, que es una terminología medioambiental muy utilizada actualmente, ¿eh? Es decir, entrar en ese terreno, en ese territorio, pero entrar ya de la mano de la teledetección. Bueno, el potencial, pues también es que lo podemos hacer de manera distribuida. Hasta ahora no se podía, pero ahora sí. Se puede regionalizar esa estrategia, ¿eh? Y lo podemos tener. Yo muestro aquí, bueno, la cuenca del Júcar, pero ahora les comentaré que lo hemos hecho en otras zonas del mundo. Y un hito importante, sí que les digo, que es que, bueno, inicialmente esto no tenía un objetivo más allá, un poco más científico, ¿no? No era, pero la propia Confederación pues nos dijo, mira, en la nueva Directiva Marco del Agua Europea es requerimiento en los planes de cuenca introducir un cálculo de la huella hídrica. Y nos dijeron, y nos viene de perlas que lo hayáis calculado con teledetección. Aunque ellos son muy escépticos con el uso de teledetección, porque lo hemos discutido mucho y Alfonso tiene una gran experiencia con ellos, pero enseguida ellos vieron la oportunidad de incorporarla en los planes de cuenca. Y está incorporado, oficialmente, ¿eh? Y esto quiero ponerlo de relevancia porque es la primera vez que entramos en digamos, un organismo oficial, ¿no? Con datos oficiales y de manera institucional. Se habló también de cambio climático aquí hoy y ayer también se comentó. Bueno, pues claro, si queremos planificar escenarios, tenemos que tener en cuenta escenarios de cambio climático, obviamente, ¿no? Si tenemos esa situación, ¿no? De adaptación, no sé cómo nombrarlo, vamos a llamarle adaptación, pues lo que sí debemos hacer es, bueno, yo aquí también soy crítico internamente y lo manifiesto, pero desde el punto de vista constructivo, ¿eh? Nada destructivo. Es decir, ¿nos creemos las proyecciones climáticas, sí o no? Esa es la primera pregunta que tenemos que responder. No la vamos a creer, ¿no? ¿Por qué? Porque no son ni verdad ni mentira, son las que son. Es decir, nos generan escenarios. ¿Se van a producir? No lo vamos a saber nadie. En 2100
Nadie lo va a saber de los que estamos en la sala. Pero son escenarios plausibles, ¿no? Entonces, bueno, si somos suficientemente críticos con la información, la usaremos bien, ¿no? Ese es un poco... Quiero trasladaros la idea, ¿no?, que llevamos dentro del proyecto, que bueno, porque nosotros, claro, los que venimos del área más científica, y aquí estáis muchos, que sois científicos, pues lo que no está validado empíricamente no sirve, no es fiable, ¿no? Y esto, pues yo he preguntado muchas veces cómo se valida y me dicen, bueno, pues se acepta, ¿no? Se acepta. Vale, bueno, pues un poco bajo esa idea, bajo ese prisma, les quiero comentar un poco qué más cosas hemos desarrollado con la idea de generar esos escenarios, ¿no? Bueno, hemos generado un Land Use Suitability Index, que es un índice de viabilidad. Es muy genérico, sí, no es nada que queramos que decir vas al píxel y te dice si puedes cultivar o no, no es esa la idea. Bueno, tiene un toque exótico y lo hemos desarrollado en el grupo de teledetección y la persona que lo ha programado y lo ha implementado se llama Chumi. ¿Vale? Entonces, bueno, es que es un hombre que tiene una capacidad de programación y de conceptualizar las cosas que es brutal. Entonces, bueno, pues dijimos, mira, ¿quién puede hacer esto? Y dijimos, mira, hicimos digamos, toda la logística de todos los datos que teníamos para generarlo y, bueno, realmente es una escala del 1 al 5, que eso está copiado de FAO, del índice de FAO, y un poco siguiendo la estrategia, bueno, distinguimos entre limitantes climáticos, de suelo y de manejo, ¿no? Metemos todo eso en unas cartas de cultivo y generamos esos mapas de idoneidad, ¿vale? Bueno, aquí tenéis uno, que es el caso del trigo, para el año 2050, en un escenario de emisión RCP 8.5, de emisiones de carbono, que es el más desfavorable, ¿eh? Y claro, estos mapas son para secano. Si pusiéramos la posibilidad de regar, mejoran mucho, ¿eh? Mejoran mucho. Pero bueno, ahí están, ¿eh? Y bueno, ya que tenemos los cultivos bien identificados con Land Use, podríamos saber zonas representativas, tenemos las proyecciones climáticas y tenemos también las cubas de cultivo representativas. Bueno, pues tanto en Rexus y también hemos arrancado otro proyecto que lidera Alfonso sobre proyecciones de necesidades hídricas a futuro. ¿Por qué no aplicamos Hidromore en el año 2050? ¿No? ¿Qué pasará? Bueno, no voy a entrar en detalles, pero eso está en marcha, ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, el trigo, pues tenéis, bueno, el uso en el caso de trigo, en Mancha Oriental, las proyecciones hasta 2090, en dos escenarios, RCP 4.5 y el 8.5, y bueno, pues eso está en marcha, se ha hecho para varios cultivos y la tenemos, o sea, digamos que estamos en proceso de publicarlo, ¿eh? Quería contarles una anécdota rápida, sobre gobernanza. No sé si están ya un poco cansados, pero bueno, es una anécdota, el Mancha Oriental se ha considerado como un caso de éxito en la gobernanza del agua, y lo que hemos hecho nosotros ha sido desarrollar también una herramienta que se llama un juego serio, No sé si han oído hablar en economía son muy populares los juegos serios, y es poner a jugar actores sobre escenarios semirreales, de gestión. Bueno, en resumen, lo que hacemos es generar ese espacio calibrado donde esos actores juegan y toman decisiones con reglas calibradas de la realidad. Por tanto, los resultados pueden ser parecidos, no siempre son resultados reales, pero muy parecidos a qué podría pasar si... Porque una de las cosas que son difíciles de prever es el comportamiento humano, Esa parte es muy complicada, se lo puedo garantizar. Bueno, aquí esto lo hicimos el viernes pasado, en Albacete, y ahí están, allá al fondo está el presidente de la Junta Central de Regantes. Emilio no, es Julián. Julián es nuevo. Ha cambiado. Aquí está Pedro Olivas, que es, el segundo de a bordo, técnico. Y en la mesa están representantes de agricultores. Estos, excepto Miguel, nadie conoce a aquellos señores. Nadie lo conoce. No saben quién son. Es la primera vez que se han visto.
Y lo que hemos hecho ha sido calibrar el acuífero Mancha Oriental, es decir, el acuífero, aquí tenéis la gráfica, tenía un volumen renovable de 275 hectómetros cúbicos y, bueno, tenemos una batería de cultivos que serían secano, primaveras de regadío, hortícolas y leñosos en amarillo. Ellos pueden gestionar su explotación, ¿no? Gestionarla. Y estos señores son los que dan el agua, la quitan, hacen las inspecciones, gestionan. Bueno, en resumen, aquí tienen el volumen de agua extraído del acuífero. Bueno, en el año 4, en el año 3, pues se dieron muchas facilidades al regadío. Si os dan cuenta, el más rentable son los hortícolas. Los agricultores fueron a cultivar lo más rentable, buscando la rentabilidad. Por supuesto, sobreexplotaron el acuífero, pero yo no sé qué hacen estos señores que en este momento les dicen que tienen la posibilidad de observar por teledetección. Y le dicen que el acuífero está sobreexplotado. Y bueno, ante la sorpresa de todos, que en el siguiente plan de cultivos suben los leñosos y bajan las hortícolas. Es decir, baja sustancialmente el uso del agua y lo más curioso, no es que baje el uso del agua, que baja el uso del agua, pero baja muchísimo el beneficio. Es decir, toman la decisión sabiendo que van a perder dinero. Bueno, lo más curioso de esto, y esto es un primer análisis rápido, que no hemos llegado, porque el viernes hicimos el juego y nos hemos venido a Uruguay, con lo cual no hemos analizado estos datos todavía en profundidad. Lo más curioso es que es la tercera vez que jugamos en Mancha Oriental y ocurre lo mismo. Cuando los usuarios perciben que está en sobreexplotación, modifican a cultivos y baja. No sé si es que es ya algo cultural, no sé. Pero bueno, es la tercera vez que ocurre. Y la otra parte es que este día estaban aquí los verdaderos actores, pero otros días están actores inventados. Y esa estructura, la estructura de una autoridad compartida por los usuarios, pues sorprendentemente funciona. O sea, digamos que hay un mecanismo de autorregulación. Es lo que se evidencia, ¿no? Es verdad que la realidad va por delante y eso ya ha pasado en la realidad, ¿no? Pero hemos intentado poner en estrés al sistema, es decir, por ejemplo, aquí se subvencionan mucho los regadíos, la gente no le cuesta dinero, el agua es gratis, tiene un valor muy bajo y hay un gran expansionismo, pero enseguida la gente se autorregula. Bueno, esto mismo lo hemos hecho en el otro acuífero, en Arenales, lo hemos hecho también y ahí se secó el río. Se secó. Es decir, el comportamiento humano es diferente. Es decir, hay una cultura de responsabilidad ambiental, en unas zonas existe y en otras no. Y es así. Se secó el acuífero. De hecho, en una de las series que hicimos, se jugó poniendo en la autoridad del agua a un ambientalista, a Rafael, al director del agua nacional en España, de WWF, y hizo una política ambiental muy dura y lo que hicieron los regantes fue irse ilegalmente, o sea, regar ilegalmente, esa reacción. Es como una válvula de escape que existe, que aparece. Bueno, no me voy a alargar más, no sé si ya voy de tiempo. Bueno, muy bien, ¿no? Vale, nada, esto que he contado es un resumen, es un resumen muy resumido que responde a uno de los proyectos principales que llevamos, que es el proyecto Rexus. Bueno, yo voy poniendo aquí los enlaces y esto que les he contado, no todo, pero la mayoría de las cosas, se ha hecho en la cuenca del Bajo Danubio, en el río Isonzo-Socha, en Italia, en la frontera entre Italia y Eslovenia. Si lo que les he contado les parece conflictivo, visiten ustedes esta zona, la frontera entre Italia y Eslovenia, que hay un río, el río Isonzo para los italianos, el río Socha para los eslovenos, donde la parte alta del río la gobierna Eslovenia y la parte baja la gobierna Italia. La parte alta se dedica a la producción eléctrica, la parte baja, producción agrícola. No voy a entrar en detalles, pero es un conflicto internacional entre gobiernos. No he entrado en el río Nima, en Colombia. No he entrado por razones de que aquí la teledetección lo hemos intentado, pero no hemos podido hacer mucho, por la cobertura nubosa. Entonces, hemos atacado aquí el problema, pero con datos de cartografía del terreno, de tierra. Bueno, os he puesto el caso del Júcar, que es la zona peninsular,
Y Jesús ha enseñado algunas bonitas imágenes de contabilidad del agua en el río Pinios, que es también el río en Grecia, que recoge toda la zona central de la península griega, la mayor productora agrícola de Grecia, la zona más productora, y que, bueno, pues que también estamos trabajando con, digamos, adaptándonos a las condiciones locales, pero con la misma estrategia de gestión integrada. Dicho esto, quedo a su disposición para cualquier comentario ahora o en la cena. Muchas gracias.